hijos que también sirven a Cristo con sus familias. Ellos pastorean la ciudad de Tapalqué, en Argentina, desde 1996. Isabelita es operadora social, coordinadora de grupos locales de discipulado y capacitación e interventora en crisis de familia y restauración integral de mujeres. Actualmente coordina el Ministerio Nacional de Mujeres en Argentina y forma parte del equipo Amada. Así que vamos a darle un aplauso, por favor. Adelante, Isabel. Gracias. Muy buen día nuevamente. ¿Cómo están todas ustedes? ¿Están disfrutando de Amada? Claro que sí. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a buscar al Señor en este tiempo y vamos a dejar que Él pueda hacer en nosotras lo que Él quiera hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Amén. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias por todo lo que nos estás dando y nos tiembla un poquito todo nuestro ser pensando que ya casi estamos terminando Amada 22. Señor, queremos pedirte en este tiempo que tú seas el que obre en nuestras vidas. Sé que estás haciéndolo, pero queremos en este momento simplemente decirte, Señor, aquí estamos. Abrimos nuestro corazón para que tú seas ministrando, obrando, haciendo, trayendo convicción, Señor, a nuestras vidas de lo que tú quieras hacer. Espíritu Santo, sé tú en nosotras, sé tú en mi vida. Sabes cuán limitada soy, pero tú eres Dios y tú eres el que sabe lo que cada una de mis amadas hermanas que están en este lugar, cada una de ellas está necesitando y tú eres el único que puedes hacer algo por ellas. Entonces, hazlo. Señor, sé tú obrando. Gracias, papá, gracias, Jesús, por esa obra poderosa allí en la cruz que nos da la certeza de que eres el que obra en nuestro corazón. Eres el que ganó en esa cruz tan horrenda nuestra victoria. Y eres el que allí en esa cruz tejió nuestras vidas en restauración, en la renovación en el Espíritu. Por eso, Señor Jesús, manifiéstate. Sea tu presencia manifiesta en este lugar. Gracias. Gloria sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amada, has estado recibiendo palabra tras palabra. Has estado recibiendo consejo tras consejo, sugerencia tras sugerencia. Has estado recibiendo el toque, ese toque del Dios vivo, del Dios poderoso, que es Jesucristo nuestro Señor. Quizás hay más expectativa en ti y yo sé que Dios mismo es el que sabe lo que ahí tú estás necesitando. Este tema, mujeres que trascienden, tiene que ver con las obras que continúan, con la tarea que Dios mismo preparó de antemano para cada una de nosotras, pero esas obras que continúan, que trascienden en el tiempo. Fue muy hermoso escuchar a mi hermana Isabelita cuando ella decía qué quiero que pongan en mi lápida, ¿no? Y ahí veníamos muchas cosas muy, muy graciosas, pero que a veces, aunque nos reíamos, veíamos que quizás pongan esto de mí, y quizás pongan esto de mí, y quizás pongan esto de mí. Pero, amadas,
Dios quiere que la obra que Él preparó de antemano para que tú andes sean las que trascienden. Y justamente eso tiene que ver con el significado de trascender. Algo que trasciende es algo que supera su importancia actual o un ámbito particular. No va a trascender aquí, no va a trascender aquí solamente en Colombia. No vas a salir de aquí y van a decir, claro, allí era la santita, pero cuando se fue, volvió a ser la de antes. No, eso no va a suceder. Diga conmigo, no, eso no va a suceder. Porque si eso sucede, este tiempo sería en vano. Sino que lo que Dios está poniendo, plantando en tu vida, edificando en tu vida en este tiempo, va a trascender. Amén. Aquí sí, mi hermana, diga amén si estás de acuerdo. Vamos a trascender en esas obras que Dios preparó de antemano. Mira, hay mujeres que trascienden, pero lamentablemente también hay mujeres que no trascienden. O trascienden por sus malos actos, o trascienden por su fama decadente, o trascienden porque de pronto pelean en sus propias fuerzas y en su propia carne para lograr escalar cargos, posiciones, lugares de gobierno. Hay mujeres que trascienden subordinándose a sus propios esposos. Pero, mi amada, esa no es la trascendencia que permanece, que da bendición, que produce fruto, fruto que permanece y fruto que edifica. Entonces queremos en esta mañana ver un ejemplo precioso de una familia que trascendió en el tiempo, que trasciende aún todavía y que esas vidas nos dejan preciosas enseñanzas. Mira, vamos a mirar allí en 2 Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Y vamos a estar mirando en este espacio de la Biblia, en estos textos de la Biblia, cosas muy lindas. Allí se encuentra la historia de Eunice, Loida, la abuela, y de Timoteo. ¿Recuerda? Una familia. Mis amadas, para comprender un poquito, vamos a recorrer la historia de estas dos mujeres de la Biblia que trascienden. Timoteo y su familia eran de la ciudad de Listra, una colonia romana que servía como lugar de mercado en Liconia. Pablo, en su primer viaje misionero, llegó a Listra y allí fundó una pequeña iglesia. Hechos 14, 6 del 22, allí cuenta esta historia. Quizás en esa ocasión fue donde justamente estas hermosas mujeres, Loida y Eunice, se convirtieron al Señor. No es seguro, pero sí sabemos en las Escrituras que Eunice era una mujer judía temerosa de Dios que llegó a aceptar a Cristo como el Mesías y su Salvador. Loida y Eunice eran creyentes. Cristo había cautivado sus corazones. El Señor había salvado sus vidas. Les había mostrado un estilo nuevo de vida. Y allí ellas, junto a su hijo Timoteo, Eunice, vivían en un hogar donde tenían la bendita posibilidad con toda libertad de compartir el evangelio. Aunque su esposo no era cristiano, dice la Biblia que era griego. Y como griego, él mantenía sus costumbres, su gobierno en esa familia. Pero él piadosamente había permitido
que la enseñanza de Cristo, que la palabra de Dios fuese el centro de ese hogar. Y así creció Timoteo. Timoteo significa uno que honra, ¿sí? Y sabiendo que en la antigüedad los nombres no se escogían al azar, sino que tenían significado en sí mismos. El hecho que Eunice escogiera este nombre para su hijo nos muestra que era una mujer piadosa. Mis amadas, sabemos que trascender en la vida no es fácil. No es fácil. Y para trascender vamos a ver algunas virtudes que Dios quiere que nosotras podamos adquirir si no las tenemos. Quizás tú estás practicando varias de estas virtudes. Y mis amadas, es necesario que podamos practicarlas. Yo creo firmemente que la palabra de Dios la debemos practicar. La debemos practicar. Los consejos de Dios los debemos practicar. Lo que Dios determina para cada una de nosotras lo debemos practicar. ¿Cuántas en esta mañana van a tomar la decisión de practicar estos consejos, estas virtudes, todo lo que aquí en Amada hemos ido recibiendo de parte de Dios? Gloria a su nombre. En primer lugar, una de las virtudes es que debemos renunciar al mundo y a sus viejas costumbres. Como hemos escuchado en esta mañana a través de Rosita, vimos y como venimos escuchando a través de todas las prédicas de las hermanas y aún de los talleres, vemos muchas veces cómo el mundo va captándonos, se va metiendo dentro de nosotras, cómo se van infiltrando nuestras costumbres, cómo van cambiando nuestras costumbres y se van adecuando más a veces al mundo. Pero ahí es donde debemos atender. Debemos tener como un llamado de atención permanente. Debemos renunciar al mundo, porque quien es amigo del mundo se torna enemigo de Dios. Entonces debemos renunciar al mundo. Debemos ser revestidas de la nueva naturaleza en forma completa. Y mis amadas, yo sé que estos son procesos que comienzan cuando aceptamos a Jesucristo. Pero debe haber una decisión firme y una convicción firme de que todo lo que es del mundo no me sirve. No me sirve, al contrario, ata mi vida, destruye lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Entonces no nos permite trascender. Entonces debemos, sí o sí, renunciar a todo lo que significa mundo. Y tú ahí puedes pensar, ¿qué es? Y yo no digo que hay cosas que no sean buenas, pero pienso que es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Porque nosotras no podemos decidir ahora ya entre lo bueno y lo malo, sino debemos aprender a decidir entre lo bueno y lo mejor. Lo mejor, que es lo que viene de parte de nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, debemos aprender a superar nuestras limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Mis amadas, esas limitaciones son las que nos atan, son las que no nos permiten avanzar en la vida cristiana, son las que no nos permiten dejar que Dios santifique nuestras vidas, que Dios nos pueda llevar más a la imagen de Él, que nos pueda llevar más a ser mujeres que muestran la gloria de Dios, que podamos ser más esas mujeres que sirven a Dios. Como estamos viendo, esas limitaciones, ¿qué son? ¿Un esposo inconverso? No. Yo no creo que un esposo inconverso pueda limitarte.
¿Sabes por qué? Porque ese esposo es el que Dios puso a tu lado, como escuchábamos hace un momento. ¿Qué debemos hacer? Muy simplemente, empezar a hacer lo que dijimos recién. Cuidemos del esposo. Lo que aprendimos ayer, que tan lindo nos compartió Isabelita también, lo que aprendimos con nuestra hermana Nara, todo lo que nos mostró nuestra hermana Nadia, todo lo que nos hicieron llegar ayer nuestras hermanas en los talleres. Debemos aprender a reconocer que ese es el varón que Dios nos puso a nuestro lado para que podamos llevarlo. Y como dice Pedro, calladitas muchas veces calladitas frente a ellos y diciéndole cuánto te amo. Y ahora vamos a ver un poquito más todo eso. Pero mis amadas, necesitamos reconocer y tener la convicción de que ese es el hombre que Dios nos puso al lado para que podamos llevarle pasito a paso con nuestros hechos, con nuestros ejemplos, con nuestra vida casta, con nuestra vida humilde, decorosamente, llevándole a los pies de Cristo. No es un impedimento el esposo inconverso. ¿Hay alguna opresión de la familia? Recién lo escuchamos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a cuidar nuestra familia, clamar por ellos, orar. Ya vamos a mirar un poquito más. Quizás, amada, ha sido herida, quizás ha sido lastimada, quizás necesitas ser sana en tu corazón. Recién veíamos que yo soy la que tiene que cuidar mi familia, cuidándome primero a mí misma. ¿Cómo puedo cuidarme cuando he sido herida, cuando he sido lastimada, cuando el odio, la bronca, el enojo, los miedos, esas desesperaciones, esos arranques de furia que a veces avanzan en mi vida? ¿Cuántas veces esas cosas que surgen aquí adentro, que son menosprecio, desvalorización, que de pronto palabras que resuenan en nuestras mentes, que tenemos desde pequeña: sos una inútil, sos mala, no podés, ¿para qué te tuve? ¿Por qué naciste? Quizás esas palabras comienzan a sonar y a sonar y a sonar allí en nuestras cabecitas. Y eso nos empieza a meter para adentro. Y nos empieza a encerrar y nos empieza el no puedo, yo no sirvo para esto. Y Dios nos llama y digo, ¿cómo voy a hacerlo? Y no voy a poder y no voy a saber y cómo va a ser y no, mejor no lo hago. Y a veces después viene la frustración conmigo misma. Empiezo a sentir que, ay, ¿por qué no me animé? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no estuve? ¿Por qué no lo hice? Y la culpa empieza a sonar. Y empezamos a desplazar esas culpas y decimos, por culpa de las amadas que no prepararon con tiempo y no me dijeron, y por culpa de la pastora que no me dijo, y por culpa de mi esposo, y por culpa de mis hijos. Y empezamos a desplazar esas culpas. Y esas heridas están ahí sangrando, llorando por dentro. Y nos encontramos a solas con el Señor. Y allí nos encerramos muchas veces en nuestras propias habitaciones y lo único que sentimos es lástima de mí, autoconmiseración. Y allí es donde el enemigo aprovecha para atarnos y ligarnos para que no avancemos. Si te encuentras en esta situación, mi amada, hay salida. Es Cristo la salida. Cristo hace posible la restauración. Cristo es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Él es el que en la cruz allí llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras limitaciones. Y es en su poder que somos más que vencedoras. En Cristo Jesús podemos levantarnos y ser victoriosas, mis amadas. Solo en Él, solo en Él. Él es todo, Él es completo.
Él es el centro y Él es suficiente. Amén, gloria a su nombre. Dice en tercer lugar, allí el punto 3, amando según el Padre nos amó. Puedes vivir y percibir completamente cuánto el Padre amado te ha amado y te ha rodeado. ¿Puedes percibir plenamente el amor del Padre? Mira, mi amada, un trabajito para las próximas semanas, porque me gusta que seamos prácticas. ¿Sabes qué tienes que empezar a hacer cuando vuelvas a tu hogar? Empieza a tomar en cuenta cada promesa que Dios te ha hecho, donde te muestra cuánto te ama. El Señor dice en su palabra que Él nos escogió, Él nos amó, Él nos eligió, Él nos llamó. Mira, Pablo le dice a Timoteo, amado hijo, revelándole en esa expresión cuánto amaba Pablo a Timoteo. Pero ¿sabe una cosa más importante? Yo creo, no lo dice, no lo sé, no puedo saberlo en ciencia cierta, pero lo creo con todo mi corazón. Lo que más Pablo estaba queriendo recordarle a Timoteo era cuánto su familia le había amado y cuánto a través de su familia y a través de él le amaba el Padre. Entonces, para ser mujeres que trascienden, nosotras debemos no solo vivir el amor del Padre, sino también expresar el amor del Padre. ¿Cuántas mujeres solas, tristes, desamparadas, en orfandad, en abandono, en ausencia, crecieron? ¿Cuántas de ellas hoy, quizás tú aquí, puedes decir, yo viví eso? ¿Y cuántas pueden ver distorsionado a través de esas falencias el amor del Padre? Mira, querida, Papá del cielo es el perfecto, es el único que puede comprender y entender, es el que te expresa a cada momento ese amor glorioso, ese amor poderoso. ¿Sabes una cosa? Como dije al principio, también este amor se practica. ¿Cómo se practica? Relacionándome con papá, relacionándome con él, mañana, tarde y noche, encontrándome a cada momento con ese Padre de gloria, ese Padre de amor, ese Padre que estira sus cuerdas de amor, dice su palabra, para que puedan ser traídos a Él. Dice la palabra que Él nos trae a sus faldas y nos pone cerquita de su corazón para que nosotras podamos escuchar y recibir ese amor. Wow. Recuerdo simplemente un testimonio. Hace muy poco me tocó estar en una hermosa reunión donde en un momento se habló este tema de la necesidad de recibir el amor del Padre. Y sabe que hubo una hermana que estaba allí muy triste porque estaba huérfana, porque estaba muy solita. Y porque en el mejor momento de su vida, cuando ella era muy pequeñita, ella, necesitando de sus padres, no los tenía. Entonces, allí ella comienza a entender el amor del Padre. Y en un momento el pastor que estaba ministrando me pide que me acerque a esta hermana. Y cuando yo me acerco a ella, la abracé fuerte, oré por ella. Inmediatamente sentí de parte de Dios ese espíritu de amor que Él tiene, que esta muchacha necesitaba ser traída a las rodillas y acurrucada en mis brazos
como lo hacía o como lo haría una mamá. Entonces pedí permiso al pastor y él me dice, sí, hazlo, Isabel. Y fui a un lugar, me senté, ella es una muchacha grande, bastante alta, pero me senté allí, la senté sobre mis rodillas, la abracé allí y esta muchacha pegó un grito de desesperación, un llanto que le salió desde lo profundo y comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y allí yo la amacaba, hacía rumaquitos así y entonces así en mis brazos ella comenzó a calmarse. Y en un momento me dice, pastora amada, cuando mi mamá era pequeñita, yo lo único que recuerdo de ella, antes de que ella muera, recuerdo que me sentaba sobre sus rodillas y me amacaba así. Ahora entiendo cómo Dios me ama, por ese abrazo y ese arrumaquito de amor. Mire con qué poquitito alguien puede comprender el amor del Padre. ¿Sabe cuánta necesidad a tu alrededor hay? Quizás tú lo estás sintiendo en este momento. Quizás tú no puedes comprender con cuán gran amor te amó Dios, con cuán gran amor te amó el Padre. Mi querida, mira lo que hizo papá, tu papá. Entregó a su único hijo, lo dio para que vos puedas ser enredada en esos brazos de amor. Mira, Jesús abrió sus brazos. ¿Sabes por qué los abrió así? Para encerrarte en ellos a ti. Cada vez que no sientas ese amor, cada vez que no lo recuerdes, cada vez que te encuentres desesperada, triste, quizás hasta desamparada, recuerda, los brazos de Jesús siguen abiertos para mostrarte el amor del Padre, el amor perfecto del Padre. Amadas, en cuarto lugar, orando noche y día. Orando noche y día. Fíjense, Pablo le dice ahí, declara en ese pasaje pequeño, pero le expresa con un amor. Yo lo escucho ahí a Pablo diciéndole con una ternura, recordándole a Timoteo con una ternura. Usted piense, Timoteo había sido quitado, no quitado violentamente, había sido sacado de ese hogar por Dios, pero escogido por Dios para esa tarea, para ser llevado. Ahí Timoteo, siendo un muchacho, había sido sacado de ese lugar. ¿Para qué? Para cosas grandes y preciosas. Entonces, mis queridas, muchas veces cuando tú sientes esa orfandad, cuando tú sientes que has sido arrancada de tu hogar, recuerda, aquí hay un propósito. Ahí hay un propósito. No es en vano. Pero en el caso de Timoteo fue llevado por Pablo mismo a servir al Dios que amaba, al Señor resucitado, a ese Cristo resucitado, ese amado Dios que él había conocido de pequeño. Y entonces allí, en ese tiempo, en esos tiempos, Pablo estaba revelándole a Timoteo con cuánto amor le amaba. Y entonces ora y le recuerda, oro sin cesar, noche y día, mis amadas, noche y día. Ahí hay una clave fundamental. Recién lo escuchábamos. Necesitamos doblar nuestras rodillas. Necesitamos ir profundo con el Señor. Necesitamos tener ese contacto, esa relación, esa intimidad, esa profundidad a través de la oración para todas las cosas que necesitamos. No podemos dejar de pensar, pero recuerda cuántas hermanas, cuántas mujeres a tu lado están necesitando de ese Cristo resucitado.
¿Cuántos de ellas están necesitando a ese Cristo restaurador, a ese Cristo sanador, a ese Cristo libertador? Pues tú puedes comenzar a clamar por ellas. Tú puedes comenzar a rodearlas en oración. Sí, yo sé que muchas de ustedes y la mayoría de ustedes son mujeres de oración, son mujeres de clamor. Pero aún Dios está llamándonos en estos últimos tiempos a una súplica, a un clamor, a un llanto, como escuchábamos de Nehemías, a un dolor aquí adentro por esas almas, por esas vidas que se pierden sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, por esas vidas que lloran y gimen sin saber y sin poder encontrar la respuesta para sus dolores y sus problemas. Es necesario clamar. Recuerdo tiempos en mi vida en los cuales tirada en el piso, llorando, amargo dolor. Como escuchaba ayer algunas de las hermanas, expresiones de distintos países, ¿no? Amadas, necesitamos ir y cargar a veces hasta el dolor del otro para llevárselo al Señor. No para que nos quede, para llevárselo al Señor. Sobrellevad las cargas los unos y a los otros. Debemos hacerlo. En quinto lugar, debemos ejercer una fe no fingida. Debemos ejercer esa fe perfecta, esa fe sincera. Yo pienso en Loida, en Eunice. ¿Qué iban a fingir su fe? Si ellas estaban jugando sus propias vidas. Anoche escuchar a esta hermanita misionera me llenó el corazón. ¿Qué iba a fingir su fe? ¿Cómo es el nombre? ¿María Luisa? María Luisa. ¿Cómo que María Luisa iba a poder fingir su fe? Si ella está jugándose la vida allí. Ella está jugándose su entrega, su corazón, todo su ser. Mis amadas, necesitamos aprender a tener y a ejercer y a practicar esa fe no fingida. La fidelidad a Dios. Poder ser mujeres que ponen en evidencia la fe. En gracia. En sexto lugar, gracia. Gracia tiene el precioso significado que Jesús allí en la cruz, Él nos entregó. Mis amadas, gracia significa, más simplemente, se define como la ayuda divina, el regalo inmerecido del auxilio que viene de Dios. Mis amadas, esa gracia es la que Dios sostuvo, mantuvo ahí permanentemente para cada una de nosotras. ¿Acaso merecías algo? Hoy cuando las mujeres reclaman sus derechos, ¿acaso crees que teníamos derechos a ser salvadas? ¿Crees que teníamos derecho a ser perdonadas? ¿Crees que acaso teníamos derechos a ser restauradas, sanadas, ministradas, santificadas por Jesucristo nuestro Señor? No teníamos derecho, pero esa gracia nos vino, ese regalo nos vino, ese regalo nos llegó a través del sacrificio de Jesús, a través del Cristo que resucitó. Podemos aplicar esa gracia a nuestras vidas. Ahora, de gracia recibimos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es nuestra gracia para con nuestras hermanas? A veces media legalista, ¿no? A veces media legalista. Pero ¿sabes una cosa? Dios con su gran amor y misericordia está enseñándonos. Dile a tu hermana que está al lado, me está enseñando a vivir en gracia y a dar de gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es convicción. Necesitamos en séptimo lugar avivar el fuego.
avivar el fuego. El Espíritu Santo de Dios está en tu vida, mi amada. Eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en ti, ardiente, avivado, con ganas de fluir, con ganas de ser, con ganas de moverse, con ganas de ejercer en la gracia de Cristo, esa bendición para el otro, para las demás hermanas. Mis amadas, necesitamos avivar ese fuego. Tenemos que ser mujeres que trascienden y únicamente podemos trascender por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, por su gracia, por su unción perfecta, por su obra gloriosa, solo por Él. Ese Espíritu de Dios está llenando tu vida. Mis amadas, dice en Efesios 5:8, no os embriaguéis con vino, sino sed llenas, 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 llenas del poder del Espíritu Santo, de su gracia, de su presencia, de su fruto, de su unción. Mis amadas, dicen Juan, tienen la unción del Santo. ¿Tienes idea de lo que implica eso en tu vida? Está ese Espíritu Santo divino. Necesitamos que Él tenga la libertad a través de tu vida, a través de mi vida, que Él tenga la libertad para actuar. Necesitas darle esa libertad al Espíritu Santo. Para eso tienes que andar en el Espíritu. Empecé con que debíamos renunciar a las viejas costumbres. Estoy terminando diciéndote que necesitas vivir en el Espíritu. Necesitamos, amadas mujeres, para poder trascender, andar en el Espíritu. Necesitamos cavar hondo, necesitamos ir profundo, necesitamos arrodillarnos, necesitamos humillarnos, necesitamos escondernos en esa cruz gloriosa. Mis amadas, para ser mujeres que trascienden, debemos vivir mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotras. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió, dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Amada, yo te pido en este momento que comiences a meditar. Comienza a meditar en todas las cosas que Dios te ha estado hablando, te ha estado diciendo en este tiempo, en este lugar. ¿Verdaderamente quieres ser una mujer que trasciende? ¿Verdaderamente quieres ser una mujer que vuelve a su hogar? Pero para ser realmente una mujer usada, tocada, que el Espíritu Santo pueda ser obrando a través de tu vida y en tu vida. ¿Sabes que esto tiene un costo? Nosotras muchas veces decimos, sí, Señor, lléname, lléname, lléname. Sí, Señor, quiero andar en el Espíritu. Pero mi amada, esto tiene un costo. Y el costo es la renuncia. Termino con esto diciendo, Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Primero, niéguese, tome su cruz y sígame. Mis amadas, yo quisiera en primer lugar que pienses cómo se negó Jesús. Él no tomó la deidad como cosa que aferrarse, dice la Biblia,
sino que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Negarse a sí mismo implica morir. Morir. ¿Cuántas están dispuestas a morir en esta mañana? Mi amada, morir implica que yo no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Recuerdas cómo llevó la cruz Jesús? Esa pesada cruz ahí. Se caía, se levantaba, volvía a tomar la cruz y seguía. El dolor en esos latigazos en su cuerpo, su sangre cubriéndole todo, esa corona de espina. Medita, por favor, piensa en esto. Mirando Jesús a su mamá. Pero Jesús no claudicó, llevó la cruz. La llevó hasta donde la tenía que llevar. Mi amada, ¿estás dispuesta? No me respondas, por favor. No es simple llevar la cruz. No es simple. No es simple seguirle a Jesús. Jesús quizás te puede llevar lejos de tu familia, puede cambiar tus planes. Jesús puede tener planes fuertes, duros. Quizás Dios te está llamando a las misiones. Quizás el Señor está llamándote fuerte en esta mañana. Y los planes de Dios a veces no son tan simples y tan sencillitos como vemos. Y nos tenemos que enfrentar a cosas duras. Pero ahí está el Señor. Porque cuando Él dijo, sígueme, Él dijo, yo te llevo de mi mano derecha. Y entonces Él, Jesús, tomándonos con su mano poderosa, nos lleva por ese camino. Y Él dijo, yo estoy contigo hasta el fin. Cierra tus ojos. Padre, cuán gran desafío en esta mañana. Cuán gran desafío.